Carolina del Sur no es el paraíso que muchos imaginan. Y aunque este estado tiene su encanto, hoy voy a contarte las cosas más horribles y que pocos se atreven a decir sobre vivir aquí. Así que antes de empacar tus maletas, necesitas saber todas estas cosas. Y no estoy aquí para quejarme. Estoy aquí para ayudarte a tomar una decisión informada y realista. Porque si sabes lo malo de antemano, puedes prepararte mejor, adaptarte y evitar sorpresas desagradables. Mi primer punto son los impuestos y te van a doler mucho. Cuando la gente piensa en mudarse a Carolina del Sur, muchos se alegran al ver que el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria no es tan alto como en otros estados. Pero la realidad es que aquí en Carolina del Sur te cobran impuestos por casi todo lo que posees: vehículos, botes y hasta motores para bote. Y te voy a explicar cómo funciona esto. Digamos que llegaste a Carolina del Sur, al condado de Richland, con un vehículo del año 2020 que está evaluado en $5,000. Lo primero que debes pagar es el Infrastructure Maintenance Fee, o el IMF por sus siglas en inglés, que es el 5% del valor del vehículo al momento de titularlo por primera vez en el estado de Carolina del Sur. Así que no importa si traes un vehículo a Carolina del Sur o si compras un vehículo acá, vas a tener que pagar el 5% del valor del vehículo con un tope de $500. Te voy a dar un ejemplo. Como dijimos, tienes un vehículo evaluado en $5,000. Lo que hacemos es multiplicar $5,000 por el 5%, lo cual nos da $250. Esos $250 es lo que debes pagar de IMF. Ahora vamos a calcular el impuesto a la propiedad. Algunos de los condados acá en Carolina del Sur tienen una herramienta en línea para estimar el pago de impuesto a la propiedad de tus vehículos. Puedes visitar la página del condado y calcular lo que vas a pagar. En este ejemplo en pantalla vemos que el vehículo del año 2020, evaluado en $5,000 en el distrito escolar de Irmo, pagaría un aproximado de $134.32 anuales. Entonces, si sumamos los $250 del IMF más los impuestos a la propiedad de $134.31, nos da un total de $384.31 por ese año. Eso es lo que estarías pagando de entrada por un solo vehículo. El segundo año que estés acá, entonces solo pagarías el impuesto a la propiedad de $134.31. Recuerda que el IMF es un impuesto que se paga solo una vez. Después de eso ya no lo tienes que pagar más. Ahora, si tú tienes más de un vehículo, debes hacer los cálculos por esos vehículos también. Supongamos que tienes un vehículo último modelo valorado en $50,000. El impuesto llamado IMF o Infrastructure Maintenance Fee ya no se calcula como el 5% completo, porque tiene un límite máximo de $500. Si se aplicara el 5% sin el límite, pagarías $2,500, porque el 5% de $50,000 es $2,500. Pero no es así, porque por ley el Estado no puede cobrarte más de $500 sin importar lo caro que sea el vehículo. Ese tope de $500 nos protege para que el impuesto no se dispare con vehículos de alto valor. El impuesto a la propiedad estimado para este vehículo, según la página web del condado de Richland, es de $1,343.20 al año. Así que estarías pagando $500 de IMF más el impuesto a la propiedad de $1,343.20. Esto nos da un total de $1,843.20 por ese vehículo ese primer año. O sea que el segundo año vas a pagar de impuesto a la propiedad $1,343.20. Entonces, si tú eres dueño de estos dos vehículos, uno de $5,000 y otro de $50,000, tendrías que pagar un total de $2,227.51 solo para manejar esos vehículos acá legalmente. Este total que acabo de darte nos da de sumar los impuestos y el IMF de ambos vehículos. El primero del que hablamos con un total de $384.31 y el segundo del que hablamos $1,843.20. Ten en cuenta que los vehículos se deprecian cada año, así que tus impuestos a la propiedad anuales deben bajar. La buena noticia es que aquí también te dan un descuento cuando los vehículos tienen alto millaje o más de 100,000 millas. Ten en cuenta que debes aplicar por ese descuento una vez que el carro tenga el alto millaje. Eso es lo que yo tenía que decir con respecto a los impuestos sobre los vehículos. Pero también aquí
vas a tener que pagar impuestos a la propiedad en motocicletas, carros camperos o RVs que tengan título. Otra cosa importante que debes saber es que también tendrás que pagar impuestos a la propiedad por los botes y por los motores de bote si el motor está separado del bote, es decir, si no vienen juntos como un solo paquete. En Carolina del Sur, los impuestos a la propiedad sobre los botes son de los más altos de todo el país. Ahora mismo se cobra un 10.5% del valor del bote cada año. Y aunque hay una propuesta de ley que quiere bajar ese impuesto al 5.25%, en este video te voy a mostrar ejemplos usando ese porcentaje que está en vigente hoy, o sea, el de 10.5%. Si tienes un bote con motor incluido avaluado en $10,000, vas a pagar un total de $1,050 anuales de impuesto a la propiedad. Ese valor sale de multiplicar $10,000 por el 10.5%. Ahora digamos que tienes un bote pequeño y que tiene un motor adjunto. Para este ejemplo vamos a suponer que el bote está avaluado en $5,000 y el motor avaluado en $2,000. Para encontrar la cantidad que vamos a pagar, entonces aplicamos el 10.5% a cada una de estas cifras y nos da $525 por el bote y $210 por el motor. Eso nos da un total de $735 de impuesto a la propiedad. Yo espero que la propuesta de ley para reducir este porcentaje sea exitosa, porque a mí me parece que este impuesto a la propiedad es demasiado alto. Recuerda, ese 10.5% de impuesto es para botes, motores de botes, pero no es para los vehículos, es diferente. Yo sé que todo esto puede sonar desalentador, especialmente si tienes varios vehículos, un bote y un motor. Pero hay algo positivo que vale la pena considerar. En estados como Nueva York o California, los impuestos anuales sobre la vivienda pueden ser muy altos. Por ejemplo, allí podrías pagar hasta $10,000 solo en impuestos a la propiedad por tu casa, sin contar carros ni botes, porque en muchos otros estados no se cobra el impuesto a los vehículos. Aunque en Carolina del Sur sí tenemos que pagar impuesto a la propiedad por la casa, por el carro, por el bote, etc., la suma total de estos pagos no va a alcanzar los $10,000 que tú tendrías que pagar en otro país por solo el impuesto a la propiedad de tu casa. Los costos realmente en impuestos van a ser mucho menor, incluso si tienes que pagar eso aquí adicional. La otra cosa es que no todo el mundo tiene bote. Típicamente las personas tienen una casa, 2 o 3 vehículos. No todo el mundo tiene botes, así que bueno, se puede ahorrar un dinero por ese lado. Y si alguien sí tiene un bote y quiere vivir cerca de un lago o la playa, hay que tener en cuenta algo importante. Las casas en esas zonas siempre pagan impuestos a la propiedad más altos, no importa que vivan en ellas, porque el valor de las viviendas cerca del agua suelen ser mucho mayor. Y los impuestos se calculan sobre el valor actual de la propiedad. Entonces, aunque tengas un bote, el mayor costo no será el bote en sí, sino la casa donde quieres vivir para tener acceso al agua. Te voy a contar lo que yo pago en impuestos a la propiedad. Por mi casa pago $1,300 anuales y por mi vehículo de trabajo pago $280 anuales. Esto me da un total de $1,580 al año. Mi propiedad tiene casi 2,000 pies cuadrados y 10 acres. Ahora, mi vehículo es del año 2018, así que yo no manejo un carro súper ostentoso y vivo en el condado de Newberry, que es un condado mucho más económico que los condados de Richland y Lexington. Este primer punto sobre los impuestos fue un poco largo, ¿verdad? Lo hice así, bien explicado, porque quiero que estés bien informado antes de mudarte para acá. La verdad, no quiero que te lleves sorpresas desagradables después. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió sobre Carolina del Sur, o si ya vives aquí, ¿qué agregarías a esta lista? Mi segundo punto son las zonas de inundación. El agua está más cerca de lo que piensas cuando hablamos de inundaciones en Carolina del Sur. Aquí hay una región que se lleva el primer lugar en cuanto al riesgo. Y esta región es la zona que se llama Low Country, que es la zona en naranja o amarillo en el mapa que aparece en la pantalla. Esta área incluye condados como Charleston, Beaufort, Jasper y Colton, y es especialmente vulnerable por su ubicación geográfica. Al estar al nivel del mar o incluso por debajo en algunas zonas, cualquier lluvia intensa, marea alta o tormenta puede provocar inundaciones fácilmente. Además, es una región con muchas marismas y terreno plano, lo cual impide que el agua drene con rapidez. Por si fuera poco, el Low Country está muy expuesto a huracanes y tormentas tropicales que traen lluvias torrenciales y marejadas costeras. En ciudades como Charleston ya es común que haya inundaciones con solo una marea alta sin necesidad de lluvia. Ahora bien, aunque el Low Country es la zona con mayor riesgo, el área
de PD, que aparece en color azul en el mapa, también enfrenta peligros importantes. Condados como Horry, Georgetown y Florence han sufrido inundaciones severas en el pasado, especialmente cuando los ríos se desbordan después de grandes tormentas o huracanes. Por ejemplo, tras el huracán Florence en el 2018, muchas comunidades en PD quedaron bajo el agua durante varios días. Allí el problema no es tanto la cercanía al mar, sino los ríos como el Waccamaw y el PD que se desbordan cuando hay lluvias intensas. Por otro lado, la región de los Midlands en el color rojo tiene un riesgo más bajo, aunque algunas zonas cercanas a ríos pueden verse afectadas ocasionalmente. Y si hablamos del Upstate, la zona en verde en el norte del estado es la que tiene el menor riesgo de inundación. Esto se debe a que es una región más elevada con montañas y colinas que naturalmente alejan el agua de las áreas residenciales. Si estás considerando mudarte a Carolina del Sur y la posibilidad de inundaciones es una preocupación para ti, el Low Country y algunas partes del PD son las zonas que debes evaluar con más cuidado. Siempre es recomendable consultar los mapas de inundación de FEMA y revisar si la propiedad que te interesa está en una zona de alto riesgo. Aunque vivir cerca del agua puede parecer un sueño, también conlleva responsabilidades y gastos adicionales como seguros contra inundaciones. También recuerda que cada vez que ocurre una inundación, los mapas de riesgo se actualizan. Eso significa que una propiedad que hoy no está en una zona de inundación podría estarlo en el futuro. En otras palabras, el hecho de que una casa no esté en zona de riesgo hoy no es garantía de que siga así mañana. Yo recuerdo la última vez que tuvimos una inundación de 1000 años. Cuando eso pasó, muchas áreas del downtown de Columbia se inundaron y esas áreas no estaban en zona de inundación. Pero una vez que eso sucedió, todos los mapas fueron actualizados y esas áreas de Columbia se designaron como áreas de inundación. Entonces ahora esas personas tienen que comprar el seguro de inundación. Así que, como te digo, todo eso puede cambiar, pero lo mejor es que tú estés al tanto, informado, para que puedas tomar una mejor decisión. Mi punto número 3 son los salarios bajos, pero tengo un truquito. Es cierto que en Carolina del Sur el salario promedio suele ser más bajo comparado con estados como Nueva York o California, pero eso no necesariamente significa que vivir aquí sea más difícil. ¿Por qué? Porque el costo de vida en Carolina del Sur es mucho más accesible. Aquí puedes encontrar viviendas más económicas, pagar menos por servicios y hasta el precio de la gasolina y los alimentos suele ser más bajo. Entonces, aunque ganes menos, tu dinero puede rendir más. Ahora bien, si estás pensando en mudarte desde otro estado y puedes transferir tu empleo, por ejemplo, si trabajas para una empresa en Nueva York o California y sigues recibiendo ese mismo sueldo, tu calidad de vida puede mejorar aquí significativamente. Si esa es tu situación, podrías permitirte una casa más grande y ahorrar más. Pero ojo, esto cambia si vienes sin trabajo y planeas encontrar uno aquí. En ese caso, es muy importante que investigues bien antes de mudarte. No todos los sectores de la economía pagan igual y dependiendo del tipo de empleo que estés buscando, podrías encontrarte con salarios más bajos de lo que esperabas. Cuando las personas se mudan para acá, no siempre pueden mantener el mismo nivel de ingresos que tenían en otros estados y eso puede afectar tu estilo de vida si no haces una buena planificación. Carolina del Sur puede ser un lugar excelente para vivir si vienes con un ingreso ya establecido, especialmente si puedes conservar un sueldo alto trabajando de forma remota. Pero si vienes a empezar desde cero, infórmate bien sobre el mercado laboral local y prepárate para ajustar tus expectativas si es necesario. Mi punto número 4 es el clima. Vivir en Carolina del Sur significa experimentar las 4 estaciones y te voy a contar lo que realmente se siente vivirlas. La primavera llega con flores, días agradables y mucho polen. El polen súper fuerte dura de 1 a 2 semanas máximo. De verdad que hay días en que todo está cubierto, tu carro, las calles, etc. Si sufres de alergias, prepárate porque esas 2 semanas pueden ser difíciles. Para prevenir las alergias debes empezar a usar tu spray nasal o tu tratamiento antes de que el polen llegue con fuerza. Eso sí, la primavera visualmente es una de las épocas más bonitas del año y la temperatura es ideal. Después de eso viene el verano que aquí es intenso. Calor y humedad son parte de la rutina diaria. Hay quienes dicen que si el infierno existe debe estar justo debajo de Carolina del Sur y créeme, en julio y agosto lo vas a entender. Las temperaturas suben por encima de los 100 grados en un promedio de 38 días al año. El factor de humedad es alto
Y si trabajas al aire libre o no tienes buen aire acondicionado, se puede volver pesado. A mí personalmente me encanta el verano, pero reconozco que no es para todos. Lo que luego viene es el otoño, que trae un descanso. El clima es más fresco, los niveles de humedad bajan y los paisajes se tornan preciosos con los colores del follaje, así que es una de las mejores épocas para estar al aire libre. El invierno en Carolina del Sur es muy leve y eso a mí me fascina porque no me gusta el frío. Aquí rara vez nieva y en los 12 años que llevo viviendo aquí solo he visto nieve 2 veces y nunca ha sido más de 2 pulgadas. Yo vivo en la zona media del estado, así que más al norte de aquí suele nevar un poco más. Las temperaturas durante el día generalmente se mantienen entre los 50 y los 60 grados Fahrenheit y no necesitas ropa de invierno pesada. Aunque eso sí, tempranito en la mañana es frío y en la noche también se pone bien frío, pero durante el día la temperatura sube. Esto tiene su lado incómodo, porque los cambios bruscos de temperatura son comunes y puedes tener una semana en camiseta y a la siguiente necesitar abrigo. O sales de tu casa con bastante frío y al mediodía te tienes que quitar la chaqueta. Tienes que estar preparado para cubrirte con varias capas para que puedas ir quitándotelas poco a poco mientras que el día calienta. Además, aunque es raro, cuando cae algo de hielo, las ciudades no están bien preparadas y todo se paraliza. Mi punto número 5 es que la fauna no perdona, ya que los animales abundan. Aquí en Carolina del Sur tenemos de todo cuando se trata de la vida silvestre. Serpientes, termitas, ciervos que se atraviesan en la carretera cuando menos lo esperas y por supuesto insectos o cucarachas gigantes que parecen salidos de una película. Vivir cerca de la naturaleza tiene su encanto, pero también trae sus desafíos. Por ejemplo, muchas casas requieren tratamiento para termitas por lo menos una vez al año, especialmente si están cerca de zonas boscosas o húmedas. Yo siempre les recomiendo a todos mis clientes el comprar la protección de termitas, ya que las termitas son demasiado comunes acá en Carolina del Sur y es mejor prevenir que curar. Cuando yo me mudé aquí por primera vez tuve problemas con cucarachas. Para solucionar el problema llamé a una empresa de control de plagas y desde entonces no he vuelto a ver ninguna. Claro que el tratamiento debe repetirse cada 3 meses. También te cuento que tenemos alligators. Los alligators se han visto en lugares como Charleston, Hilton Head, Bluffton, Beaufort, Myrtle Beach. Yo vivo en el condado de Newberry y en todos estos años no he visto un alligator. Yo me voy a hacer kayak en el río Broad en el área del condado de Newberry y te puedo decir que nunca me he encontrado uno en el agua. Así que si estás pensando en disfrutar de los ríos en esta zona, especialmente el centro del estado, puedes estar relativamente tranquilo. Al menos en mi experiencia yo no los he visto, pero yo escuché de una persona que vio uno en el área de West Columbia, así que bueno, es probable que haya, pero yo no he visto y a mí me gusta hacer mucho kayak, he estado bastante en el río y no me ha pasado nada, gracias a Dios. Si estás considerando mudarte a Carolina del Sur y quieres ayuda para encontrar la casa ideal para ti, visita mi página sandrastarkey.com y dale clic a la casilla Agenda una cita conmigo o llámame por teléfono o WhatsApp al 803-220-1678. Gracias por tu audiencia y nos vemos la semana que viene.